Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Amén. Capítulo número 4. Evangelio de Mateo, capítulo número 4. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura del verso número 1 al versículo número 3. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta noche nuevamente tu pueblo se ha dado cita en este lugar. Permítenos, oh Dios, así como tu gracia y tu misericordia se derrama abundantemente, Padre, durante toda esta semana a través de los cultos, también sea tu gracia y tu misericordia hoy también derramándose en esta noche. Te pido, mi Cristo amado, que uses esta palabra en beneficio de cada uno de tus hijos. Háblanos, oh Dios, conforme a las necesidades espirituales. Aquel que ha venido enfermo, mi Padre Celestial, dale sanidad a su cuerpo. Aquel que ha venido sin fuerzas, fortalécelo, mi Señor. Aquel, oh Dios amado, que necesita de ti, de tu Espíritu, Señor, de tu llenura, Señor amado, sé propicio en esta hora. Concédele las peticiones de su corazón, conforme, oh Dios, a los dichos de tu boca. Padre, te lo pido nuevamente, y que sea tu glorioso Espíritu paseándose en esta noche de una manera sobrenatural, para que podamos, Señor, ver tu gloria en medio de tu pueblo. Te lo pido, mi Dios, creyendo que tú lo haces. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. El domingo anterior, recordando que estamos estudiando los evangelios de manera paralela en los 4 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, analizábamos el precedente del bautismo de Jesús. Y algo muy especial luego de ese acto maravilloso de obediencia fue el saber que el mismo Espíritu, el cual vino sobre Jesús en el desierto, fue guiado a ese lugar para poder también ser puesto a prueba. La Escritura en el verso 1 y 2, que ya fue motivo de enseñanza el domingo anterior, nos declara lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora bien, de acuerdo a la temática de esta noche, vamos a analizar de qué manera podemos salir victoriosos en medio de las tentaciones. Es algo importante que usted, como hijo de Dios, debe de tener en cuenta para no fracasar a la hora de verse en alguna provocación del enemigo de nuestras almas. De hecho, hay muchos cristianos que no saben cómo confrontar las adversidades que se presentan y obviamente terminan cediendo, es decir, pecando, ofendiendo a Dios, y luego, como es nuestra costumbre, buscar rápidamente el arrepentimiento. Pero si bien es cierto que el arrepentimiento es es una utilidad que tenemos, mientras menos la usemos, mejor.
¿Por qué? Porque si estamos frecuentemente pecando y arrepintiéndonos, ¿cuándo vamos a ser de utilidad o cuándo vamos a llevar el gran fruto anhelado del Espíritu Santo en nuestras vidas? Es por eso, mi amado hermano, que es importante considerar en esta noche lo que Dios tiene que darnos a conocer por medio de los evangelios. Bien, entremos pues en detalle y veamos ciertas pautas. Dice primeramente la palabra de nuestro Dios, verso número 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Escritura, tuvo hambre. Un primer aspecto que usted y yo debemos de considerar, sí, en medio de las provocaciones, sí, de Satanás para nuestras vidas. El enemigo, recuerde, siempre aprovechará nuestras debilidades. Es un primer aspecto general que usted tiene que considerar. Sí, Satanás no vendrá a su vida cuando usted esté fortalecido. El diablo no le presentará confrontación o pelea si a usted lo ve, sí, con la guardia en alto. Por el contrario, el enemigo de nuestras almas siempre aprovechará los tiempos más difíciles y, por así decirlo, nos querrá noquear a la primera cuando nos vea con los brazos caídos. Este es un astuto, sí, peleador que se aprovechará de nuestras falencias, de nuestras debilidades. Recuerde, mi querido hermano y amigo también, Satanás busca destruirnos. Satanás busca, sí, romper nuestra comunión con Dios. Y él aprovechará la más mínima falla que tengamos para introducirse y de esa manera provocarnos un gran perjuicio. Teniendo esto en consideración como primer aspecto, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre. Y frente a esa necesidad, vamos a analizar en esta noche 3 aspectos generales, o diría yo, de alguna manera esquemática, que el enemigo utiliza para poder presentar, sí, sus provocaciones y hacernos caer. Quiero, antes de introducirme en esta faceta, que me acompañe por favor a la primera carta de Juan, simplemente para entender a dónde vamos, sí, por medio de la enseñanza en esta noche. Primera de carta de Juan, capítulo número 2. Primera carta, según San Juan, de la epístola de Juan, capítulo número 2. ¿Lo tienen? Acompáñeme por favor al verso número 16. Primero establezcamos las pautas y entonces entramos en la enseñanza. ¿Lo tienen? Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué más? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Estos 3 aspectos son los que Satanás utilizará para provocar en tentación a Jesús. Estos 3 aspectos. Recuerden, el primero de ellos, ¿cuál es? Los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los ojos. Y por último, la vanagloria de la vida. Amén. Considérelos, téngalo presente. Vayamos con el primero. Sí, los deseos ¿de qué? De la carne. Bien, verso número 2 del capítulo 4 de Mateo. Parte final. Y tuvo, dice el Señor, tuvo hambre. Primer punto, los deseos de la carne. Jesús tuvo hambre. Tuvo una necesidad en su carne, en su organismo. Tuvo una necesidad física.
física. Frente a esa necesidad, Satanás presentó su primera tentación. Quiso atender o quiso suplir la necesidad de la carne. Amado hermano, es la primera herramienta que a Satanás le ha dado mucho éxito cuando ha confrontado al ser humano. Dar todo aquello que nuestra carne necesita. Satanás conoce muy bien que como carne estamos continuamente, por así decirlo, estamos propensos, estamos susceptibles a que el hombre se sacie en sus más, diríamos, primeras e instintivas necesidades. Esta carne siempre suele ser el primer escalón que Satanás sube para poder derribarnos. Y en más de una oportunidad, la carne ha sido la herramienta más eficaz para tirar abajo inclusive a grandes siervos de Dios. Nuestra carne. Amados hermanos, qué fácil es de alguna manera darle al enemigo la satisfacción por llenar una necesidad física, darle la complacencia de caer en pecado. La Biblia menciona en el versículo número 3 que el tentador vino a Jesús y le dijo, como primera pauta, si eres hijo de Dios, ¿qué puso en tela de juicio el enemigo de nuestras almas? Jesús estaba, recuerde, 40 días sometido a un ayuno, no porque él quiso entrar en ayuno, sino que el Espíritu de Dios le impulsó a que estando en el desierto ayunara. De lo contrario, Jesús en su carne no hubiese podido vencer, no hubiese podido permanecer tanto tiempo sin comer. Pero como el Espíritu Santo lo llevó a hacerlo, entonces Él también le dio la fuerza necesaria para poder cumplir ese tiempo. Ahora, Jesús debilitado, es confrontado con lo primero, en cuanto a su identidad. Si eres hijo de Dios. Amados hermanos, recordando que lo que va a utilizar el diablo es una necesidad física de Jesús, la quiere asociar, esa necesidad con su identidad. Es decir, lo que el diablo le trata de decir a Jesús es, si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué te estás muriendo de hambre? Si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué te tiene ese Padre Celestial a quien tú sirves? Te tiene sin el alimento necesario. Eso es lo que el diablo le está tratando de decir a Jesús. Si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué estás pasando necesidad? ¿O es que acaso, mi querido hermano, esas mismas preguntas usted no se las hace muchas veces cada día, cada vez que se mete la mano en el bolsillo y ve que no tiene lo suficiente y usted cuestiona de alguna manera, al autor de su vida, de su salvación, diciendo, Señor, soy hijo tuyo, pero no tengo ni 25 centavos para el colectivo? Satanás hace lo mismo, lo provoca, nos da a entender de que Dios se ha olvidado de suplir nuestras necesidades más básicas. Recuerden, los deseos de la carne. Jesús es confrontado de esa manera, haciéndole obviamente Satanás creer que Dios se había despreocupado de él. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? Se conviertan en pan. Ese texto, mi amado hermano, se desprende de otro versículo bíblico en el Antiguo Testamento, del cual yo quiero que hoy me acompañe. En el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo número 8, Satanás fue muy astuto porque extrajo del texto solamente la parte que él quería usar. Deuteronomio capítulo número 8, el quinto libro de la Biblia. ¿Lo tiene? Verso
verso, yo quiero leer todo el texto. 2 al 4. Satanás, en su astucia, ¿qué es lo que hace? Coge el texto, lo saca fuera del contexto y crea un pretexto. Repito, Satanás coge el texto, lo saca del contexto para hacer uso de él un pretexto. ¿Qué es lo que quiero decir? Vayamos al texto para que usted entienda lo que la palabra realmente trata de darnos a conocer. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años. ¿En dónde estuvo esos 40 años? En el desierto. ¿Refiriéndose a quién? Al pueblo de Israel, que había sido libertado de la tierra de Egipto, y ahora Dios, haciéndolo, ¿verdad?, vivir en un desierto, su mano estuvo esos 40 años. Pero ¿qué pasó en esos 40 años? Miren lo que dice la Biblia. Verso número 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué lo hizo? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Eso dice todo el texto. El texto no solamente es que el hombre no viviría de pan. Cuando Jesús le da la respuesta a Satanás, Jesús, mi querido hermano, entiende completamente ¿qué cosa? El contexto. El contexto. Jesús sabía que el pan del cual Satanás se refería no era necesariamente el pan físico, sino que hacer el milagro de convertir en ese momento de necesidad la piedra en pan, amado hermano, hubiese sido una prepotencia contra Dios, diciéndole: yo puedo sustentarme por mis propios medios y no necesito depender de ti para que me mates el hambre. ¿Cuántas veces nos movemos de la misma manera? ¿Para qué? Para no dejar que el dominio de Dios nos rija y nos enseñe también en medio de la necesidad. ¿Quién lo había metido a Jesús en el desierto? El Espíritu Santo. ¿Quién había metido al pueblo de Israel en el desierto? Dios. ¿Quién les proveía en medio del desierto? Dios. ¿Quién tenía que darle a su debido momento el pan a Jesús luego de esos 40 años, de esos 40 días? El Espíritu Santo. El problema es que Jesús no quiso, ceder ante la provocación de Satanás. Jesús dijo: el Espíritu Santo me metió en el ayuno, Él me tiene que decir hasta qué hora, minuto y segundo yo tengo que parar con el ayuno. Amados hermanos, Satanás buscará siempre la primera gran área de nuestra vida para atacarnos: nuestra carne, las necesidades a nuestra carne. ¿Cuánta gente, mi querido hermano, por satisfacer su carne ha tentado a Dios, ha provocado a ir a Dios porque no ha sabido esperar en su palabra, en sus promesas? Si el Señor te tiene con lo justo, con lo medido, agradécele a Dios por esa manera de vivir alcanzada, porque eso es lo que te hace día a día doblar rodillas y clamar al Dios que está en el cielo. Eso es lo que te hace permanecer fiel diariamente. No reniegues de la situación por la que tu carne
estar, sí, pasando. La Biblia menciona en el verso número 3 que luego de que Satanás, el tentador, le dice que si era hijo de Dios, claro que él era hijo de Dios, ¿sí? No hay duda de ello. El problema es si tú dudas en tu identidad. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amados hermanos, la mejor manera de probarlo, sí, es siendo fiel o permaneciendo fiel cuando hay necesidad en nuestra carne. Amén. El Señor puede, inclusive en medio de una enfermedad, evaluar si hemos perdido o no nuestra identidad. La Biblia menciona como segunda parte, dentro del proceso de la tentación de Jesús, lo siguiente. Verso número 5. Veamos pues. Ahora saltémonos el proceso de primera de Juan 2, 15, 17 que se leyó. Sí, veamos la segunda etapa. Primero recuerden los deseos de la carne. Vayamos, sí, a la vanagloria de la vida. Verso número 4 de Mateo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, eso es, a Jerusalén. Le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ahora, esto es importante, amado hermano, y los detalles que se dan en ese texto no son en vano. Lo llevó ¿a dónde? Al pináculo del templo, es decir, en la punta, sí, a la punta del templo. Avancemos en la siguiente. Una más. Listo. Al pináculo, en la parte más visible del templo. Amado hermano, Satanás sabía muy bien que en esta área donde Jesús habría de ser colocado, primer punto, no solamente que era la parte más alta, sino que también era la parte más visible. Más visible. Pregunto, ¿qué iba a hacer Jesús luego de ese ayuno? Iba a darse a conocer como quién, como el Hijo de Dios. ¿Acaso usted no cree que la mejor manera de darse a conocer era hacer un acto sobrenatural, milagroso, dentro del mismo templo, la casa de Dios, tal cual como la provocación que el enemigo le va a hacer, le hubiese dado la garantía de ser reconocido en todo su pueblo como el Hijo de Dios? Por eso es que Satanás nuevamente le dice en el verso número 6, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Con qué objeto? ¿Cuál era la función que buscaba Satanás? De que Jesús se diese a conocer como hijo de Dios, pero en su divinidad. Pero Jesús, cuando ejerció su ministerio, no lo hizo en su total divinidad. Él siempre se presentó como el Hijo del Hombre. Era divino, claro que sí, pero no utilizaba su divinidad como ventaja para no sujetarse a la obediencia de su Padre Celestial. Jesús, mi querido hermano, fue tentado con la vanagloria de la vida. ¿Cuántos, mis queridos hermanos, no se ven expuestos de la noche a la mañana querer tener algo sin antes luchar primero? Aún para poder cosechar del trabajo, primero hay que trabajar. Luego de que se ha sudado, luego de que se ha, sí, digámoslo de alguna manera, se ha podido enllagar las manos, entonces luego se extiende para poder cobrar el salario. Jesús no podía bajo ninguna circunstancia pretender aparecer frente a su pueblo como lo que era allá en el cielo sin antes aprender obediencia aquí en la tierra. Satanás le dice a Jesús:
si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Acompáñame por favor a Salmo 91, verso 9 al 12. Libro de los Salmos, capítulo 91. Verso 11 y 12. Tal como Satanás, utilizando la escritura, presentó esta tentación, dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora pregunto, ¿Satanás se ajustó a lo que la Biblia dice? Sí. Y si Satanás, utilizando la palabra, ¿verdad?, que es de nuestro Dios, te recomendara hacer algo, ¿cómo tú lo recibirías? Amado hermano, muchos creyentes, y aquí usted tiene que ser muy entendido en las Sagradas Escrituras, como muchas veces, manipulando la Escritura, solapan sus pecados para no presentarse realmente como Dios quiere que nos presentemos. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, se malutiliza la palabra de nuestro Dios para ofender a ese mismo Dios? Usted y yo tenemos que entender que Satanás es el experto, conocedor de la Escritura y manipulador de ella. Ese texto bíblico que utilizó Satanás dice algo antes del verso número 11 al verso 12. Miren lo que menciona en el verso número 9. Acompáñenme por favor, del mismo Salmo 91. ¿Cuándo los ángeles del Señor habrían de venir a cogerlo? Sí, para que su pie no tropiece en piedra. Mire lo que dice el verso número 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuándo eso ocurriría? ¿Cuándo Dios enviaría a sus ángeles? Cuando yo haya puesto a Jehová, ¿por qué cosa? Haya puesto en Jehová mi esperanza, mi vida, sí, mi anhelo, mis deseos. Solo así, si solamente diríamos confiando de esa manera en Dios, Dios actuaría, sí, conforme a su misericordia conmigo. Si Jesús obedecía a Satanás, él ya no había puesto su confianza en Dios, sino en la provocación que Satanás le había hecho en ese preciso momento al Hijo de Dios. Si él se hubiese arrojado del pináculo, él se hubiese estrellado en el pavimento. Amados hermanos, usted tiene que entender que la palabra de Dios no puede ser mal utilizada. La palabra de Dios no puede ser interpretada, sí, de una manera privada. La Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino para la edificación de toda la iglesia. Usted no puede, mi querido hermano, solapar en su orgullo los textos bíblicos para darle aval a un pecado oculto. Hay quienes de hecho ni siquiera leen ciertos textos de la Biblia porque saben que los desnudan, saben que los expone con su pecado. La vanagloria de esta vida, mi amado hermano, puede de alguna manera, sí, hacerte pasar por alto lo que Dios te está continuamente, sí, diciendo para que enmiendes tu senda, enmiendes tu camino. No puedes bajo ninguna circunstancia caer en provocaciones de esta naturaleza. Recuerda que si alguien conoce al hombre en sus debilidades, ese es Satanás, ese es el mismo diablo.
Él sabe primeramente, recuerda, tus necesidades más básicas y Él te las va a querer otorgar, pero no a la manera de Dios, sino a su manera. Y a la manera del diablo siempre habrá perjuicio, habrá al final, sí, muerte para aquellos que le sirven. La Biblia declara en el capítulo número 4, verso número 7. Jesús le dice a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo número 6, Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo número 6. Verso número 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Dos puntos o dos verbos que resaltan. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo, ¿qué dice? Servirás. Solo a Él. Tu temor, mi amado hermano, debe de estar en la palabra de tu Dios. Tu temor debe de estar en la presencia de tu Dios. Amados hermanos, ¿cuántas veces la palabra de Dios nos confronta antes de pecar? ¿A quién? Sí, de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, antes de caer en alguna provocación, el Espíritu Santo trae a tu vida, a tu memoria, a tu mente, su palabra y te dice: lo que vas a hacer a Dios no le agrada. Y tú te detienes por unos segundos y dices: ¿lo hago? Sí. ¿Y ofendo a Dios? ¿O simplemente no lo hago y me guardo porque yo soy un hijo de Dios? Déjame decirte que muchos que se ven confrontados de esa manera terminan cediendo al pecado, terminan ofendiendo a Dios, porque inmediatamente, sí, para consolarse dicen: pero luego me arrepiento, luego le pido perdón al Señor. Tú sabes lo que a Dios le agrada, tú sabes lo que Dios dice en su palabra, y sabiéndolo te solapas a ti mismo diciendo: sí, que estás bien. Pero pasas por alto el mandamiento, pasas por alto, sí, la palabra del Señor. Y cuando a sabiendas nos pasamos por alto su palabra, entonces caemos en ofensa, caemos en pecado. Tú sabes lo que a Dios le agrada en tu vida. Tú sabes que el Señor te dice que debes de ser santo como Él es santo. Tú sabes que a tu Dios le encanta que de tus labios salga la verdad, pero abrigas la mentira. ¿Para qué? Para ser de pronto un hombre exitoso en un negocio. Sabes que a tu Dios le gusta que tu carácter sea un carácter dócil, no de pronto iracundo o lleno de ira o falta de perdón o rencoroso. Pero, amado hermano, tú haces prevalecer tus sentimientos por encima de la palabra. Estas situaciones que han provocado por años gran alegría a Satanás, han causado también grandes lágrimas a los cristianos derrotados. Por último, dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 4, verso número 8. Por si fuera poco, ahora Jesús se ve confrontado por los deseos de los ojos. Ahora el tentador, verso número 8, lo llevó, dice la Biblia, el diablo a un monte alto, muy alto, y le mostró todos los reinos, ¿qué dice?, del mundo, y la gloria de ellos, su esplendor. Verso 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo así el diablo ofreciendo tanto? Si el diablo no es dueño de nada. Pero la Biblia menciona
que este ser es el príncipe de este mundo. Y como príncipe Dios le ha concedido poder y también autoridad y potestad sobre este mundo. Bien, miremos por favor lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 6. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso número 6. Dice el Señor: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, recuérdelo, a mí, dice Satanás, a él le ha sido entregado, y a quien quiero la doy. El problema de todo esto es que lo que el diablo da, el diablo también lo logra quitar. La paz que el diablo ofrece, sí, no es una paz duradera, es una paz temporal. La alegría y la riqueza que el diablo pueda proveer siempre será con limitación, mas la paz, el gozo y la vida que Cristo da siempre será eterno. Ahora, la Biblia dice, mi amado hermano, volviendo al Evangelio según San Mateo, capítulo número 4, que ahora a Jesús se le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y cuál era la oferta, sí, que él tenía que realizar para poder beneficiarse de todo esto? Verso 9: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, aquí hay algo oculto en esta tentación. Jesús no solamente vino como hijo de Dios e hijo de hombre. Jesús, ¿qué venía anunciando en su mensaje esencial? El reino de los cielos, el cual se había acercado. Amado hermano, si algo Jesús, o podría decirlo en nuestro contexto actual como hombres, si anhela el hombre es recibir de este mundo todo cuanto este mundo le ofrezca. Y si se pudiera evitar el dolor, evitar el esfuerzo, evitar el trabajo para obtenerlo, mejor. ¿Qué le ofrecía Satanás? Todos los reinos de este mundo y la gloria, su esplendor. ¿Qué le ofrecía también Dios si él salía vencedor de la obra que su padre le había encomendado hacer? También salir vencedor. El asunto era ¿qué costaba menos? Porque si bien es cierto, Dios le ofrecía también gloria a Jesús, había un gran precio que pagar: la muerte. Pero Satanás queriéndole ofrecer algo similar, nunca igual, similar, él solamente tenía que hacer algo muy fácil: en ese momento postrarse y adorar. Pregunto, mi amado hermano, como creyente, como hijo de Dios, yo sé que ahora usted me va a responder: yo pago el precio. Si soy hijo de Dios, pago el precio para obtener la bendición de Él. Pero si usted no es un hijo de Dios, diría: bueno, si me lo quieren dar por algo tan fácil, pues yo le hago lo fácil. Pregunto, si alguien le dice: mira, te voy a dar $1000 si me llevas este bulto, vamos a coger el agua, me lo llevas desde este punto de la ciudad hasta otro punto de la ciudad, ¿cuánto me da? 1000 te pago. ¿Qué contiene? No preguntes, solo llévalo. Te lo doy y se lo vas a dejar a fulano de tal al fondo. ¿Cuánto va a pagar? 1000. ¿Qué diría usted? ¿Qué respondería ante esa oferta? Y le pongo la otra. Yo le digo: hermano, yo le invito a cosechar en el campo, pero para cosechar le voy a pagar 100, pero tiene que trabajar 30 días, sí, bajo sol,
bajo polvo, sí, con pico, con pala, se le van a encallar, se le van a, digámoslo así, se le va a curtir las manos de tanto callo. Pero eso sí, el dinero que yo le voy a dar va a ser bien ganado porque usted ha trabajado dignamente. Pregunto, ¿con cuál oferta se queda? ¿Verdad? Es que la realidad y la práctica es otra. Ay, hermano, los 1000 me parece más agradable. Amado hermano, ¿cuántas veces de manera fácil queremos ganar las bendiciones de Dios? Quieres ver la familia convertida a Cristo, pero no quieres pagar el precio de orar todos los días por ese familiar de la familia. Bendición fácil. ¿Quieres ver, mi querido hermano, sí, las vidas que vengan a los pies de Cristo? Pero eres incapaz de venir a aguantar un día a la semana, 2 horas a la semana, aguantar sol, golpeando una puerta y diciendo: Cristo le ama. Amados hermanos, Cristo tenía la gran oportunidad de recibirlo todo sin pasar por la crucifixión, sin pasar por el dolor, sin pasar por el látigo romano, sin pasar las bofetadas, los escupitajos, la corona de espinas y los clavos, ¿verdad?, que atravesaron su carne. Todo eso Satanás dijo: olvídate. Por eso en esa última tentación Satanás ya no le dice si eres hijo de Dios, porque aquí quería dejar a Dios totalmente a un lado. Ahora él le decía: soy yo, que queriendo ser más bueno que Dios, te ofrezco lo que Él te ofrece, pero sin dolor. Te ofrezco lo que Él te ofrece, pero sin pagar un precio, sin pagar una consecuencia. ¿Cuántas veces los hijos de Dios queremos obtener de Dios las cosas de una manera cómoda, fácil, sin sudar, sin orar, sin predicar, sin venir al culto, sin ofrendar, sin diezmar? Amado hermano, queriendo hacer las cosas como a nosotros nos da la gana. Amén. Amén. El gozo se fue hace rato, le cuento. Hace rato se fue. Ay, Dios es Dios cuando Él tiene que darme, pero Dios deja de ser Dios cuando yo le tengo que dar a Él. ¿Verdad que sí? ¿O me equivoco? Claro, para pedirle, ahí sí es Dios, pero para yo darle, luego de que Él me ha bendecido, ahí ya no. Hasta ese punto no llego. Claro, Él es Dios, sí. ¿Cuándo qué? Cuando viene mi esposo arrepentido a los pies de Cristo. Pero no es Dios cuando me toca a mí orar para que esa persona comience a crecer en el Evangelio. Cuando yo tengo que agarrarlo de la mano y sentarme con él y comenzarle a enseñar de la Escritura. Ay, no, ese precio no. Ese precio no lo pago. Amados hermanos, Jesús también fue desde este punto de vista, ¿sí?, dado en ilusión a recibirlo todo sin pagar el precio que Dios le había imputado desde el momento que Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Para eso vino Cristo, para morir por nosotros. Ese era el precio que tenía que pagar. ¿Y qué precio que pagó? ¿Y de qué manera lo pagó? Pero lo pagó por amor de usted, por amor de mí, para que con su ejemplo nosotros también sigamos sus pisadas. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta noche por él? Frente a esta última provocación, Jesús en el verso 10 le dice: entonces Jesús le dijo, vete
¿Cómo le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo Dios demanda eso de nosotros. Adoración, que eso es comunión, y servicio. Muchos se quedaron en la primera etapa, pero no quieren hacer lo segundo, servir. A Él se lo tiene que adorar. Usted lo puede adorar cantando, usted lo puede adorar gritando, lo puede adorar aplaudiendo, lo puede adorar leyendo su palabra, lo puede adorar si teniendo su tiempo de comunión en oración, lo puede adorar de mil formas. Pero también lo que usted tiene que entender es que la adoración debe de ir acompañada con servicio. Servicio. Usted no puede pretender darle a Dios una parte y olvidarse de la otra. Imagínese que usted, mi querido hermano, si a su hijo solamente le sirve el caldo y no le ponga el arroz en la mesa, ese mismo día le hace pleito en casa. Imagínese que usted trabaja el mes y cuando va a cobrar el sueldo le dan la mitad del salario. ¿Cómo quedaría usted? ¿Contento? Que usted vaya a una boutique y le diga: deme un par de zapatos, y lo paga, y cuando le despachan abre la caja y le viene uno. ¿Protesta o no protesta? O que de pronto al recibir todo el dinero del salario, cuando va a contarlo, sí, lo que tiene es la mitad del billete, solo la mitad. Amado hermano, Dios no quiere la mitad de lo que tú tienes que darle. Dios quiere el 100%, quiere adoración, pero también quiere servicio. Quiere que te pongas en la fila y comiences también a batallar en el campo que Dios quiere meterte para que seas un soldado de Jesucristo. Tú tienes que moverte, tienes que predicar, tienes que también aguantar sol, aguantar lluvia, tienes que ser un obrero fiel, tal como Él lo demanda en su palabra. No puedes hacer las cosas a la mitad. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él, solo a Él, servirás. ¿Por qué Jesús pasó por tentaciones? ¿Hay un principio bíblico? Claro que sí. Acompáñame por favor al libro de los Hebreos, Nuevo Testamento, carta a los Hebreos. ¿Por qué nuestro Salvador fue tentado? Capítulo número 4. Hay una razón. ¿Lo tienen? Verso 15 al 16. Por esto el Señor sufrió tentaciones, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Y dice ahí: ¿en qué fue tentado el Señor? En todo, según nuestra semejanza, pero con una gran diferencia, que en toda tentación el Señor salió victorioso. Nunca pecó. Y como Él nunca pecó, nos da una garantía. ¿Cuál es ese? El verso 16.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué cosa? Para el oportuno. ¿Cuándo el Señor quiere que vayamos a Él? En el momento oportuno, dice la Biblia, socorro. El problema es que muchos van a la gracia o quieren buscar ayuda cuando ya pecaron. Dios nos advierte que debemos de buscar oportuno socorro si cuando estamos siendo tentados, no cuando ya habemos caído en la tentación. El socorro viene antes de ¿qué? Antes de la muerte o después de la muerte. ¿Cuándo viene el socorro? ¿Usted cuándo quiere que le tiren la boya? ¿Cuando ya está ahogado o todavía está chapuleteando ahí desesperado en medio del mar? ¡Auxilio, auxilio! El problema es que la gente ya se ahoga y ya ahogado le dice: Señor, ayúdame. Y cuando ya dice: Señor, ayúdame, ya le salió otro hijo fuera del hogar. Cuando le dice: Señor, ayúdame, ya está metido en la cárcel por estafa. Cuando le dice: Señor, ayúdame, ya está totalmente ahogado, sí, en el vicio del alcohol o de la droga. Cuando le dice: Señor, ayúdame, ya perdió esa muchacha la virginidad. Amén. Si estás siendo tentado, si el chico te está guiñando el ojo, te está diciendo: mira, te voy a ir a ver luego de que tu mamá salga para trabajar, ahí tú tienes que orar. Ahí tú tienes que decir: Señor, ayúdame, porque hoy veo en este tiempo que estoy en un oportuno socorro. Y como tú fuiste tentado en todo y saliste victorioso, tú también me puedes ayudar a mí a salir vencedor frente a esta tentación. Alaba a Cristo en esta hora. Si acaso te queda alguna duda, Hebreos 2, verso 18. Hebreos 2, verso 18. Pues en cuanto él mismo, hablando de Cristo, padeció siendo tentado, es que dice, es débil, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El billete está ahí. Hay necesidad en casa. ¿Qué hace? Después lo repongo. ¿Qué hace, amado hermano? El diezmo ya está en el sobre. ¿Qué hace? Está la planilla de la luz. Ay, Diosito ya sabe. Claro, sabe que le está robando. Obviamente que sí. Claro que ya lo sabe. La muchacha está ahí. Te está guiñando el ojo. Te está diciendo: nos vemos ahora a la salida. ¿Qué haces? Apagas y te vas con ella. La Biblia dice que por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús utilizó 2 herramientas para vencer la tentación. ¿Qué estaba haciendo en el desierto Jesús? Ayunando. ¿Solo ayunando? Porque el ayuno tiene esa connotación. Usted deja de comer, ¿para qué? Para orar. Deja de comer, ¿para qué? Para poner, sí, las necesidades básicas a un segundo plano y poner en un primer plano su vida de comunión en oración. Pero en ese tiempo Jesús, aparte de estar orando, también el Señor estaba usando la palabra. 2 herramientas esenciales para vencer la tentación: la oración y la palabra de Dios.
Si una vida no se llena de oración y no se llena de la palabra, de las promesas de Dios, es una persona susceptible para caer en toda provocación que el diablo le presente por delante. Un hombre no cae en pecado de la noche a la mañana. Un creyente no le falla a Dios, sí, de un momento a otro. Es un proceso de menguar, es un proceso de vagancia, es un proceso, mi amado hermano, donde uno admite día a día la debilidad, comienza a dejar la Biblia a un lado, comienza a menguar en sus tiempos de oración, hasta que llega un punto que ya no quiere saber nada de Dios, no quiere orar, no quiere leer la Biblia. Entonces el diablo viene, lo mira y le dice: estás débil en la palabra, estás débil en la oración, listo, eres un bocado que hoy yo me voy a devorar. Cristiano que ora, cristiano que la palabra lo guía, pero un cristiano que no caerá jamás, porque está firme en su Dios y Dios le guarda también. Usted podría decirme en esta noche: ay, hermano, es que la carne le es débil. Primera de Corintios. ¿O lo dejamos para la otra semana? Sí, no. Primera de Corintios, capítulo número 10. Lee bien este texto y grábatelo, mi amado hermano. Verso 12. Siempre se lee el 12, pero hoy quiero avanzar con el 13. ¿Lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12 y 13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Verso 13. No os ha sobrevenido, óyelo bien, no te ha venido, es lo que dice la Biblia, ninguna tentación que no sea humana. Es decir, si algo te ha acontecido o en algo Satanás te está tentando, primeramente déjame decirte que nada sobrenatural ha pasado. Es normal que el diablo quiera tentar. Es normal que el diablo quiera destruirnos. No te asombres, es lo primero que te dice Dios. Ay, hermano, la tentación. No, tranquilo. Tranquilo. Si tú estás firme, la tentación será una prueba, sí, de éxito para tu vida. Porque si tú la resistes, si tú la superas, amado hermano, Dios se va en ti a complacer y tú serás un mejor creyente. No te sorprendas. ¿Por qué? La Biblia lo dice, el verso 13. Pero fiel es Dios, que no, óyelo bien, que no os dejará, es decir, no permitirá que seas tentado más de lo que podéis. Es decir, que toda tentación, por muy dura que a tus ojos se vea, no es pretexto para decirle a Dios: Señor, qué grande que fue la tentación y yo aquí tan débil, por eso me voy con la mujer, por eso me voy con el dinero, por eso copio en el examen. No, mi amado hermano, la Biblia es clara en ese sentido. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados por quien nos tienta. El diablo. Porque el diablo, que mira nuestras debilidades. Dios te garantiza a ti, me garantiza a mí, que por muy grande que sea la tentación a nuestros ojos, amado hermano, la Biblia dice que la tentación no podrá vencer a sus hijos. Esa tentación no será más grande que tus fuerzas. El problema, vuelvo y repito, es que la gente no quiere pagar el precio.
Amado hermano, caer en adulterio no es de la noche a la mañana. Es un trabajo arduo, de gran dedicación, de un día a día, de un goteo o un susurro continuo. Nadie cae en adulterio de la noche a la mañana. Primero son el cruce de miradas, luego los susurros, luego las provocaciones, luego viene, sí, de alguna manera, el deleite, sí, en conversaciones privadas, en roces. Y luego de ese tratamiento diario, entonces comienza la insinuación y luego al hecho. ¿Cuándo se corta esto? ¿Cuándo uno debe de decir basta? ¿Cuándo uno debiera salir huyendo? Desde el primer momento en que tus ojos se cruzaron con aquella persona que tú nunca debiste haberla visto. ¿Cómo estar atento? ¿Cómo estar apercibido? Desde el momento que algo nació en tu corazón, desde ese momento debiste haber mirado a Dios y decir: Señor, líbrame de esta tentación. Y yo te aseguro que Cristo haría todo lo imposible para salvaguardar a aquel que ha comprado con su sangre preciosa y ha puesto el sello del Espíritu Santo. No me vengas a decir que soy débil. Lo que eres es flojo. Y eso es otra cosa. Amén. Verso 13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente. ¿Qué te dará juntamente con la tentación que dice? Para que podáis. Toda tentación, óyelo bien, toda tentación tiene salida. El problema es que muchos en la tentación no la buscan. Se está quemando, se está quemando, se está quemando y se queda parado. Se quemó, pues. ¿No te parece? Si yo veo que hay candela en ese lugar, ¿qué tengo que hacer? Ay, me quemo, se quemó. No, hermano. Tienes que buscar una salida. Es que no la encuentro. Si ya la hay, amado hermano, está en tus rodillas. Ahí está. En tus rodillas está la salida. En tus rodillas, en tu comunión. Él te dirá lo que tienes que hacer, pero tú tienes que pagar el precio. En la palabra están, amado hermano, las directrices de Dios. Ella te dice qué es que te conviene y qué es lo que te hace daño. Cuando tú guardas esta palabra, vivirás por esta palabra. Si la menosprecias, si te olvidas de ella, amado hermano, Dios también se olvidará de ti. Recuerda mis palabras que con frecuencia las digo desde este altar. Dios honra a los que le honran. La Biblia declara que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, porque así como vendrá la tentación, mi Dios se va a garantizar que también venga con ella la salida. Cristo le dijo al diablo: vete de aquí, Satanás, porque al Señor solamente adorará y a Él servirá. Lo reprendió en el nombre de su Padre y se fue la tentación. Autoridad en el nombre de Jesús. Si tras de todo esto, mi amado hermano, pese a la advertencia de Dios, quieres seguir cayendo en las provocaciones del diablo, ese es tu problema. Pero déjame decirte, y quiero anticiparte, que si la muerte te agarra luego de haber caído en tentación, no le eches la culpa a Dios del porvenir de tu alma, porque el alma que pecare, esa también
morirá. Amén. Si tú has ofendido a Dios, si siempre cediste a la tentación, es tiempo de pedir perdón y refugiarte en aquel que puede socorrerte en medio de las tentaciones, a Cristo, al que nunca pecó. Recuerda este eslogan final: Jesucristo, sí, su palabra y la oración pueden hacerte, sí, vencedor. ¿Cuántos quieren a Cristo en sus vidas? ¿Cuántos han hecho de la palabra, sí, el alimento de cada día? ¿Cuántos oran con fervor para poder ser vencedores? Mi amado hermano, si ese es tu estilo de vida, Cristo siempre guardará a ti y a todos los tuyos. Amén. Glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Dios. Aleluya. A Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.